estar aquí, ¿no lo cree, hermano? Amén. Que por gracia de Dios estemos en este lugar, podamos seguir reuniéndonos y también por gracia de Dios tengamos líderes que nos ayudan a siempre ser mejores. Siempre recordando que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y es nuestro líder, es el que va al frente, ¿es así, hermanos? Amén. Y vamos a hablar un poquito de este concepto, de esta palabra, ¿qué es el liderazgo, hermanos? Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Piensen, hermanos, vamos a ser un poquito dinámico, que me ayuden. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué significa esta palabra, hermanos? Mis hermanos, ¿tienen frío? ¿Será una persona que es ejemplo? A ver, respondan, hermanos. ¿Será una persona que es ejemplo? Para bien, que es justo quizá, que encaminó un grupo de personas hacia una meta. Claro, me tomé la libertad de investigar con palabras de diccionario qué significa esta palabra líder. Y dice así: persona que dirige a un grupo y que tiene la capacidad de influir. Porque un líder debe de tener esa capacidad, hermanos, de poder influir hacia los demás. ¿Pero en qué sentido? De influir, de influenciar, de estimular a los integrantes de ese grupo, pero para que cada uno dé lo mejor de sí, pero por un bien común, por un bien para todos. Y estos líderes, hermanos, en la palabra de Dios, no existe la palabra líder, pero hay características de líderes en la palabra. Y hay muchos ejemplos. ¿Recuerdan los apóstoles? Los 12. ¿Eran líderes, sí o no? Sí. Había decisiones que tenían que tomar y eran sumamente difíciles, quizá. Había problemas en las iglesias y era difícil de afrontar toda esa situación, pero Dios los puso ahí con particulares características para que pudieran ser ejemplo y para que pudieran liderar a cada iglesia y dar lo mejor para el servicio a nuestro Dios. Y hoy, en esta tarde, vamos a tocar un tema de manera peculiar, un personaje que es José, hermanos. Los invito a abrir sus Sagradas Escrituras en Génesis 41. Génesis 41, 38. Dice así, síganme con su vista, hermanos. ¿Estamos ahí? 38 al 42. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó de su anillo de su mano y puso en la mano de José, e hízolo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro. ¿En dónde, hermanos? El cuello. ¿Reconocía Faraón a José? Era un líder, José. Sabemos la historia de lo que sufrió para llegar a ese lugar. Pero imaginémonos, hermanos, hoy en día, ¿qué lugar ocuparía José si habláramos de nuestro gobierno actual? Imaginen que un integrante de la Iglesia de Dios fuera un vicepresidente de la República. ¿Cuánto poder tenía? ¿Era algo fácil de manejar? ¿Era un lugar fácil de llegar? Él, siendo extranjero, no era de Egipto, hermanos. Siendo extranjero llegó a ser un guerrero. Cualidades tenía José. Pero, ¿cómo sucedió esto en la vida de José? ¿No se ha preguntado cómo es que llegó hasta ese lugar de manera detallada? ¿Cuáles características lo hicieron sobresalir entre tanta gente para que él pudiera estar ahí? Bueno, este tema lo vamos a demostrar.
Y a manera de pregunta, son dos puntos. Uno es, José tuvo un liderazgo sabio y justo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, los líderes toman decisiones sabias, justas y equitativas para bien común. Ambas a manera de pregunta. Amén. Y vamos a entrar en materia, amados hermanos, y recordando que nuestro Señor Jesucristo, principal ejemplo de líder. Recordemos lo que le mencionaba al principio. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Aquí vamos siguiendo a Cristo. Y seguramente, pues el Señor Jesucristo se beneficia, pero al mismo tiempo nos beneficiamos todos de ese gran líder. Porque por su sangre, ¿qué creen, hermanos? Fuimos rescatados y hoy tenemos la dicha y la bendición de estar aquí. Esa es una gran característica de un líder, que permite que haya un bien para todos, un bien común. Pero vamos a ver las Sagradas Escrituras en Génesis 37, hermanos. 37, versículo 2. A José en una edad muy temprana, hermanos, muy temprana, él era un adolescente, le pasa algo. Génesis 37, versículo 2. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo con voz fuerte? 37, 2. Amén. Gracias. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Mira y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y notificaba José a su padre la mala fama de ellos. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos años tenían? 17. 17 años, tengámoslo presente. 17 años, ¿y a qué se dedicaba? A ver, a una voz, ¿a qué se dedicaba? Excelente. ¿Era grande José en edad? No. Era un adolescente. Para muchos quizá un niño todavía. Pero Dios se manifestó en este joven. Alguien que me ayude con el versículo 6, 7 y 9, hermanos. Con una voz fuerte, hermanos, Sergio, por favor. 6, 7 y 9. 6, 7, 9, por favor. Amén. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieronle sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Amén. Amén. ¿Qué soñó José? José soñaba que él era el centro, ¿verdad, hermanos? ¿Y quién se inclinaba hacia ellos? Sus hermanos. Dios se manifestaba a temprana edad en la vida de José. ¿A través de dónde? ¿De qué, hermanos? Pregunto, hermanos, ¿Dios se manifiesta en todos a través de sueños? No, ¿verdad? Había un propósito especial. ¿Qué características tenía José que Dios lo había elegido y lo había mirado para que soñara, para que tuviera esa revelación más adelante profética que iba a suceder? Pero ¿por qué lo tomó a él y le mostró ese sueño? ¿Y cuál era la reacción de sus hermanos, incluso de su padre? ¿Recuerdan? Vamos a leerlo, hermanos. Versículo 8. ¿Cuál fue su reacción? A voz fuerte, hermanos. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer todos juntos. Versículo 8 dice así: y respondieron a sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Ocupe su lugar. ¿Y le aborrecieron cuánto, hermanos? ¿Poquito? Aún más. Aún más, pero ¿por qué aún más, hermanos? Porque ya había ¿José era un mal hijo? No. Había envidia en sus hermanos en contra de José, porque José era un hijo excelente, un hijo obediente. Y su padre lo amaba en gran manera. Dice, sus hermanos lo aborrecían aún más. Imagínense la situación, hermano.
José era muy cercano a su padre, eran muy cercanos, muy íntimos. El amor de Jacob, su padre, era, dice que sin igual en comparación con los demás hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando sus hermanos escuchan que ellos, como mayores, se iban a inclinar hacia el más pequeño? Dice, todavía que tú vas y das queja de nosotros cuando quizás hacemos algo mal a nuestro padre por la cercanía que tienes, todavía dices que vamos a inclinarnos nosotros hacia ti. Obviamente había ese enojo. Y la reacción también de su padre en algún momento, porque tuvo dos sueños, en algún momento fue similar. Versículo 10 y 11. Pongamos atención. Y dice, y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que tú soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti y a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre pagaba la consideración en él. Está claro que había envidia y que quizá Jacob en algún momento dijo, ¿hemos de venir tu madre y yo a inclinarnos a ti, hijo? ¿A ti el más pequeño? Pero ponga atención en el versículo 11, la parte final que dice, mas su padre paraba la consideración en él. ¿Por qué paraba la consideración? Su padre pensaba, ¿qué está soñando mi hijo? Porque Jacob, hermanos, le había pasado algo similar años atrás. ¿Recuerdan el sueño que tuvo de la escalera? Entonces, Jacob sabía que Dios se manifestaba también a través de los sueños. Y es por eso, hermanos, que toma pausa Jacob y dice, ¿qué está soñando mi hijo? Porque él ya había vivido algo similar. Y bien, hermanos, estas son características de un líder. Pero un líder se forma y aplica en todos nosotros, amados hermanos. Aplicará en nuestros hogares, en las cabezas, en las madres, incluso que por alguna circunstancia no cuenta la casa con un padre, la madre se vuelve cabeza también. En la iglesia, los ministros, los diáconos, las áreas operativas, coordinadores, el consistorio de ancianos en nuestra iglesia, hay líderes. Incluso en las directivas locales, la femenil, los jóvenes tienen sus directivas, los niños, todos gozamos de directivas y todos somos líderes. Pero ¿cuáles son las actitudes que debemos de tener como líderes? Veremos en José rasgos del perfil de líderes que debemos cumplir nosotros como hijos de Dios. Amén. Y el primer punto que quiero tocar, que se me hace muy importante para que José despunte de esa manera como un gran líder, lo encontramos en Génesis 37, versículo 3. Hermano José Luis, ¿me puede ayudar con esa lectura? Génesis 37, versículo 3, que nos habla de algo muy importante que fue factor para que José fuera ese gran líder. Adelante, hermano. Y llamaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y le hizo una túnica de muchos colores. Gracias, hermano. Y amaba a Israel, Jacob, su padre, a José más que a quién. ¿Más que a quién, hermanos? A todos. Más que a todos sus hijos. Esa parte quizá tiene otra connotación, porque sabemos que es malo hacer distinción de personas y más aún en los hijos. Pero también, hermanos, está claro que José se lo había ganado. Que José era un hijo ejemplar, un hijo excelente, y que sus padres, hermanos, le dedicaron tiempo, le dedicaron paciencia, le dedicaron amor, le dedicaron consejo para poder construir a ese hombre tan excelente. ¿Lo nota así, hermanos? El amor del padre influye en gran manera para que pueda tener un hijo líder en la iglesia. Y asimismo el amor que recibimos nosotros del Padre nos debe hacer líder en este mundo de tinieblas, nos debe ser esa luz en este mundo de tinieblas, hermanos.
Ese es un aspecto muy importante, porque incluso, hermanos, cuando Jacob va a reencontrarse con Esaú, en el en el capítulo 33 me parece que está, hay una manera en la que Jacob acomoda a sus esposas y a sus hijos, y acomoda primero a las esposas, a las siervas, y hasta el final acomoda a Rachel y a su hijo José. Lo hizo por algo en especial, lo hizo para protegerlos. Desde ahí notamos el amor que había sobre ese pequeño. Bien, hermanos, Génesis 37, 13, 14. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. A una voz dice así: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Amén. ¿Cómo respondió José? Continuamos, hermanos. 14. Y él le dijo: ve ahora, ¿cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ocupen su lugar, hermanos. Otra característica que construye a un líder. Heme aquí, dice José. Obediencia. Recordemos que es un joven de 17 años, hermanos. Había obediencia en este joven. Dice: ve por tus hermanos. Y él responde: heme aquí. Para ser un líder, hermano, necesitamos también saber recibir órdenes. ¿No lo creen? ¿O qué pasaría si un líder, hablamos de los líderes del ministerio, pues no fuera obediente? Que mi hermano ministro me encomendara: hermano Yapet, de este sábado a esta iglesia. No, hermano, está muy lejos, no puedo ir. Es la disposición que busca nuestro Dios de nosotros, de los líderes que quiere que sembremos en esta iglesia, incluso con sus hijos, hermano. Hijo, hazme este mandado, que le dijeran: no, mamá, voy a mi hermano, o no quiero. ¿Lo reprenderían? Claramente. Es esencial, hermanos, que en la iglesia de Dios existan líderes con amor, líderes con esa obediencia al servicio de nuestro Dios. Génesis 37, 16 y 17. Por favor, síganme con su lista. 16 y 17 dice así: y él respondió: busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José se fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. ¿Qué hizo José, hermanos? ¿Se regresó con sus papás? ¿Se regresó, hermanos? Fue a buscar a sus hermanos, ¿verdad? Empezó a investigar, empezó a preguntar: ¿no has visto a mis hermanos? ¿Qué ruta tomaron? ¿Hacia dónde se fueron? Y podemos ver otra de sus cualidades de este gran líder, que es la seguridad, porque dice que no estaban ahí y se fueron a Dotán. Recorrían cerros, hermanos, recorrían extensas distancias para llegar de un lugar a otro. José, de 17 años, no se quedó en casa, no se regresó ni siquiera con su papá. Tomó la iniciativa y dijo: voy por mis hermanos a Dotán, a donde estén, cruzando vallados, cruzando montes, voy a cumplir la encomienda que me mandaron. Lo hizo así. ¿Cómo se le llama a eso, hermanos? Se le llama solvencia, se le llama buscar solución, hermanos. No quedarnos con los brazos cruzados, quizá en algún momento. Esa solvencia, quizá la carecemos muchos. Por poner algún ejemplo, hermanos, muchas veces cuando mamá o papá no está en casa y no hacen de comer, pero el refri está lleno de comida, y llegan: ¿y por qué no comieron? Pues es que no estaba servida la mesa. Detalles, hermanos, que nos pueden hacer muy diferentes y que dejan mucho que decir de nosotros cuando cumplimos de esa manera. Y José, hermanos,
José tenía esa solvencia, José tenía esa búsqueda de solución para cualquier problema. No se quedaba quieto, no se quedaba callado. Es por ello que Dios lo pone en aquel lugar también. Génesis, hermanos, 39, versículo 9. ¿Alguien que me ayude? Génesis 39, versículo 9. Amén. Amén, hermanita. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha rebasado sino a ti por cuanto tú eres su mujer, como pues haría yo grande mal y pecaría contra Dios. Amén, gracias. ¿Qué ve usted aquí, hermanos? Si puso atención. Y si no, léalo, por favor, porque es muy importante. ¿Qué ve usted aquí? Que no le reservó de nada en el templo, solo pecó se le tenía que tocar. ¿Y cuál fue la reacción de José? Respetar a la esposa. Respetar a la esposa. Pero José tenía. ¿Qué tenía, hermano ministro? Temor de Dios. Temor de Dios. ¿Sería importante el temor de Dios para un líder? Recordemos, tenía 17 años este joven en este momento y tenía una estatura espiritual impresionante, hermanos. Respetaba a Dios en su máximo nivel. No estaba mamá, no estaba papá, no estaban sus hermanos mayores. Podría haber hecho lo que él quería en tierras ajenas. Y ya tenía poder porque tenía reconocimiento. En ese momento pues, le estaban dando todo. Potifar le estaba dando todo. ¿Y qué decidió hacer? Guardar sus principios y respetar a Dios. Y cuando se construye un temor a Dios, hermano, en mi conciencia, en mi ser, en mi espíritu, sin necesidad de que me vigilen, me voy a portar bien. Porque sé que Dios está sobre mí. Y eso lo sabíamos. Lo tenía muy, muy claro, muy presente. Y todas estas cualidades, hermanos, que creció en amor, que fue obediente, que fue servicial, que tuvo esa solvencia, buscó solución y ese temor a Dios lo puso en aquel lugar. Y es algo, o son características, o son rasgos que construyen evidentemente a un líder. Amén, hermanos. Amén. Pero vamos a ver en específico el liderazgo que tuvo José en Egipto. Ayúdenme, hermanos, a buscarlo. Hechos 7, versículo 9, habla de Esteban, igual un varón excepcional, temeroso de Dios. Aquí Esteban en Hechos 7, 9 habla de José y dice algo, hermanos. Quiero que me ayuden y pongamos atención a la lectura. ¿Algún voluntario, hermanos, por favor? Hermanos, Sergio. 7:9. Amén. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Amén. Amén. ¿Quién estaba con José, hermanos? Dios. Mas Dios era con él a los 17 años, hermanos. ¿Por qué Dios estaba con él, hermanos? O les pregunto, hermanos, ¿ha habido momentos, incluso en la Biblia, que Dios no ha estado con algún líder? Podemos recordar, hermanos, aquel juez Abimelech. Podemos también recordar a Jeroboam. Dios quería estar con Jeroboam, pero hizo lo contrario a lo que mandaba nuestro Dios y se derrumbó aquel liderazgo que él tenía, porque ya había mucha idolatría en el pueblo, hizo lo contrario, entonces se derrumba ese liderazgo y Dios no está con él. Pero en José, nuestro Dios era con él, porque él honraba a Dios desde pequeño.
Y hay un principio muy importante que encontramos en Primera de Samuel. Primera de Samuel 2, hermanos, 30. Un principio muy importante que Dios le manda un mensajero al sacerdote Eli, recordemos, y le dice estas palabras a nuestro Dios por medio de este mensajero. ¿Alguien que lo tenga, hermanos? Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán miles. Amén. Amén. ¿Por qué José era tan bendecido entonces? ¿Por qué Dios estaba con él? Dice, yo honraré a los que me honran. José honraba a Dios desde su mocedad, hermanos, desde su juventud. Y está escrito que si nosotros honramos a Dios, podríamos ser honrados por Dios, o vamos a ser honrados por nuestro Dios. Seguimos viendo, hermanos, en Génesis 37, capítulo 37, versículo número 28. Aquí, hermanos, en este versículo se empiezan a complicar un poco las cosas para José. Vivía una situación complicada. Versículo 28, Génesis 37, 28 dice así: y como pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y trajeronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Y a dónde llevaron a José? A Egipto. ¿Qué hizo José, hermanos? ¿Sería alguna experiencia bonita que a los 17 años sus hermanos mayores lo hayan tomado, lo hayan metido a esa cisterna, pero antes en su mente haya habido un pensamiento de matarlo incluso? ¿Había sido una bonita experiencia? No. Claro que no. ¿Ha meditado usted, hermanos, alguna vez cuál fue la reacción de este joven de 17 años al momento de que veía que ya iba en serio, que venían ya sus hermanos a meterlo a la cisterna, que ya lo estaban vendiendo, que ya los ismaelitas lo habían llevado a Egipto y que en Egipto, como era costumbre, pues lo iban a tener de esclavo? Y a los esclavos, antes de venderlos, los ponían en la plaza central en Egipto, casi desnudos, hermanos, para que pudieran verlos, porque eran mercancía, para ver que venían en buen estado, que no tuvieran enfermedades. ¿Ha imaginado usted cuál fue la reacción de José al momento de ver esa situación? Pudo haber blasfemado en contra de sus hermanos, pataleado, escupido. ¿Qué hizo José? ¿Habrá hecho eso? Era un joven de 17 años, pero yo estoy seguro, hermanos, que no hizo eso José, porque desde muy pequeño el temor de Dios que sus padres le habían inculcado era muy grande. Y esta fue una experiencia sin duda muy fuerte para su vida. Dice que lo vestían de túnica de colores y ahora iba a ser esclavo, iba a estar a enmiendas de lo que dijera alguien más. Si notamos el contraste tan fuerte que fue para José en su vida con tan solo 17 años, todo eso de manera emocional, ¿no creen que se hubiera deprimido a algunos de ustedes o de nosotros? Una situación muy fuerte, muy difícil de afrontar, pero José tenía esa mansedumbre, esa templanza también desde muy joven y amor de Dios por sobre todas las cosas. Génesis, hermanos, 39, versículo 17. Y vemos otra historia muy difícil para José, que pasó ya estando en Egipto
y ya siendo reconocido. 19, 20. ¿Algún hermano con voz fuerte, por favor, que me ayude? Amén, hermanos. ¿Algún hermano? 39, 19, 20. Adelante, sin miedo, hermano, sin miedo. Sí. Amén. Dice, y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, así me ha tratado tu siervo, encendiéndose su furor. Y tomó su señor a José y púsolo en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Amén. La esposa lo denuncia. La esposa de Potifar denuncia a quién. ¿Con algo que es cierto? No. Un falso testimonio. Pero analicen bien, hermanos. Qué inteligente era José. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? ¿Dijo algo? Dijo, esta mujer está mintiendo. Él era muy inteligente y sabía pues, que su voz no iba a tener más fuerza que la de la esposa de Potifar. Entonces él quedó callado, acepta el castigo y humillación con humildad. Y este joven, hermanos, fue perfeccionado a través de estas pruebas, a través de estos dos vituperios que le hicieron. Este joven los acepta con humildad, con paciencia, y vemos que pasó en la cárcel muchos años, hermanos, muchos años, según la cronología bíblica. José llega a los 17 años y sale de la cárcel a los 31. ¿Cuántos años? 14 años. 14 años estuvo José en la cárcel. ¿Por crímenes que cometió? Pero fueron años difíciles, pero supo afrontar con carácter, como líder, y nunca, hermano, se dio por vencido, nunca desvaneció, nunca pensó siquiera en la muerte. Se mantuvo firme hasta el final. Y recordemos, hermanos, ¿cuántos años tenía cuando lo encarcelaron? 17 años. Y quizá él en ese momento todavía no comprendía el propósito, o no comprendía que eso tenía que pasar porque venía algo mayor para él. José fue un líder sabio y justo. Génesis, hermanos, 45. 45, versículo 9. ¿Verdad? Amén. Dice así: daos priesa. ¿Ir a quién? Dice José. Y decirle: así dice tu hijo José. ¿Quién lo ha enviado? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Pongamos atención. ¿A quién pone primero en esta oración? Dice: Dios me ha enviado. Le dice estas palabras José a sus hermanos para que vayan y le digan a su padre que él estaba vivo. Amén. Únicamente a manera de contexto. Versículo 26. Los hermanos van, llegan con el padre y dicen así: y diéronle las nuevas diciendo: José vive aún. Ven a Dios en este versículo. Dice: y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y su corazón se desmayó, pues no lo creía. El corazón del padre se desmayó. Pero si ven cómo José pone primero a Dios al decirles: vayan y digan que Dios me ha puesto aquí. Llegan con el padre, los otros hijos, y los hijos dicen: José es el Señor de Egipto. No ponen a Dios primero. Detalles que marcan la diferencia del temor de Dios y del reconocimiento que tenía este joven por nuestro Dios. Y que sus hermanos, aunque se crearon en la misma casa, con los mismos padres,
¿Lo tenían? Pues no. Entonces, notes, hermanos, en la parte final, y su corazón se desmayó, pues no lo creía. Su padre entró en shock, no creía que su hijo estuviera vivo. Imagínense, después de tantos años, y que lleguen sus hijos y le digan: José está vivo. Lo creyó, hermanos, quizá porque afuera de su tienda o de su casa, pues vio los carros de Faraón, que no eran cualquier carro, eran carros con vestimenta de oro, y era algo muy, muy especial en ese momento, los carruajes reales en ese momento de Faraón. Y es ahí, hermanos, que creen y que dice su padre, pues, que lo lleven con él. En el versículo 3, y 5 dice así. ¿Alguien que me ayude a leerlo, hermanos, por favor? Sí, 3 con 5 del capítulo 45. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se allegaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos, hermanos, dice: yo soy José vuestro hermano, al que vendiste en Egipto. Pero les dice en el versículo 5, entrando a ese versículo: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese. ¿Qué está haciendo? Los está liberando de una culpa. ¿Lo notan, hermanos? A pesar de que lo vendieron, a pesar de que lo trataban mal, a pesar de que fueron malos realmente con él, incluso lo quisieron matar, ¿hubo resentimiento en José? Para nada, perdonó plenamente y no devolvió mal por mal, sino que fue un mal por bien. José, hermanos, había entendido cuáles eran los planes de Dios y que él había sido instrumento para ser un líder ejemplar, el cual lleva justicia, sabiduría, y esto, hermanos, este versículo es evidencia plena de ello. Génesis 50:15, hermanos. Génesis 50:15 dice así: y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Una vez que muere Jacob, el padre, nótese que hay cierta inquietud en quién. En los hermanos. Observen ya cuántos años habían pasado. Ya habían pasado bastantes años. Ya José les había demostrado una y otra vez que no tenía resentimiento en contra de ellos. Pero ellos, hermanos, ¿tenían miedo? Claro, porque él era poderoso. Porque él pudo haberlos incluso matado sin ningún cargo legal. Pero José no era así. Tenía ese miedo estos jóvenes, hermanos de José. Y en el versículo 16 y 17 vemos la reacción de José. Y ponga atención en estos versos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a Josué: ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo José? Lloró, hermanos. Escuchaba estas palabras, pero ¿por qué lloró? ¿Por qué lloró, hermanos? Se dio cuenta, hermanos, que sus hermanos seguían sumergidos en culpa, incluso después de la muerte de su padre, que tenían ese sentimiento de culpa y que tenían ese temor también de que José les pudiera devolver mal por mal. Pero José, como les digo, ya les había reiterado en una y otra ocasión
que no era su intención. Porque José los ayudó, ¿no es cierto, hermanos? Los recibió en su casa, les dio alimentos cuando hubo escasez. Les había demostrado entonces que no les quería hacer daño, pero sabían, hermanos, que su maldad había sido tan cruel con este joven de 17 años que tenían ese temor. Pero José era diferente. José era un líder con muchas cualidades que nos enseña su estatura espiritual, que fue muy alta, muy grande. Y en el versículo, hermanos, 18, vemos, hermanos, dice así: se cumple la profecía. Y vinieron también sus hermanos y postráronse delante de ¿quién? Y dijeron: henos aquí por tus siervos. Se cumple la profecía. Versículo 19-20. Que respondióles José: no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a mí para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida ¿a quién? Esa, hermanos, es la claridad de un líder. ¿El beneficio de quién? ¿Propio? Dice, para mantener en vida ¿a quién? ¿A mucho o a poco? A todo, a quien más se pueda del pueblo. Es una hermosa historia, amados hermanos, donde este líder toma decisiones, donde este líder, a pesar de las circunstancias difíciles, de las pruebas, vemos cómo siempre ante toda situación está el temor a Dios, el respeto a Dios, y busca siempre lo justo. Y un líder, hermanos, el segundo punto que les dije que vamos a tocar, toma decisiones sabias, justas, equitativas, para un bien común. Y esto se deslinda a través de algunos pasos. Rápidamente, hermanos. El primer paso, alguien que me ayude con 2 de Timoteo 2:21, hermanos, por favor. Amén. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Verdad? Útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén. Amén. Que sea limpiado, dice ahí, ¿verdad? Y un paso importante para tomar liderazgo es que yo, hermanos, me comprometa con Dios, que tenga una vida íntegra al servicio de nuestro Dios. Y Dios verá esas cualidades como lo fue y que lo vio en José, y lo puso en aquel lugar. Si yo quiero ser un líder, hermanos, no solo en la iglesia, hermanos, sino que ese líder que ilumina el mundo que está lleno de tinieblas, necesito comprometerme a una vida santa, necesito limpiarme. Dice: el que esté limpio, ¿qué haga? Dice más, busca a Dios. Y Dios pondrá los medios y nos colocará en los lugares específicos para hacer que los demás también gocen de un bien. Segundo aspecto, Génesis 50, 19-20. ¿Algún hermano rápidamente, hermanos, por favor? Y respondióle José: no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a mí para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Precisamente lo que veíamos, la iniciativa de José de querer mantener en vida a mucho pueblo. Y él dice: no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? Notes, hermanos, que siempre, ante toda situación, ¿a quién ponía primero? A Dios. Entonces, hermanos, Dios lo encamina para bien a este líder, para que ese pueblo tenga un bien en común. Y el líder es lo que debe hacer: buscar el bien de todos, no solo los suyos.
Proverbios 25:2, hermanos. Rápidamente, hermanos, alguien que me pueda ayudar. Gloria de Dios es encubrir. ¿Sí es versículo 2? Sí. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Es importante, hermanos, que conozca la palabra de Dios ese líder. Claro. Para poder actuar con justicia, hermanos. Para que no sea mi justicia la que actúe, sino la justicia de quién? De Dios. Para hacer ese llamado con amor también, hermanos. Y por último, hermanos, la última cita, Eclesiastés 5:9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Amén. El rey mismo, sabio, hermanos, que vive todo el pueblo de esa comida del campo. El rey trabaja para que todos reciban ese beneficio, hermanos. Y así debe ser el comportamiento de un líder ejemplar. Hoy, hermanos, hemos tenido una hermosa reflexión acerca de la vida de este joven José, que nos ha enseñado mucho acerca de ese liderazgo que debe habitar en los hijos de Dios. Mi deseo es, hermanos, que sigamos trabajando, que podamos ser ejemplo ante el mundo y aún aquí en la misma iglesia podamos ser esos líderes. Hay muchas cualidades que podemos aprender de unos sobre otros, pero que primeramente debe existir eso, el temor a Dios sobre todas las cosas. Mi deseo es que Dios los bendiga. Paso a vosotros.